Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. En estos días se han producido o se han recordado, quiero decir, dos acontecimientos importantes en el sector construcción civil. Uno de ellos, los 33 años del asesinato de Pedro Wilca, secretario general de la Federación en su momento, y también en estos días se han cumplido ya 67 años de fundación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Así que dijimos, tenemos que conversar con César Soberón y lo tenemos ya en comunicación. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, don Rodolfo. Buenos días a usted y a la audiencia que a través de la señal de Vital nos permite llegar a cada uno de sus hogares para poder comentar algunas cosas de las que han acontecido en los últimos días y que tienen efectivamente referencia con lo que acaba de señalar, ¿no? Recordar el legado histórico de Pedro Wilca Texe en un contexto que se parece mucho en materia sociolaboral a lo que está aconteciendo en estos días y también reivindicar, en todo caso, recordar la importancia de un gremio como la Federación, que no solamente ha permitido durante 67 años la conquista de derechos laborales en favor de la clase trabajadora, sino también ha permitido espacios de diálogo que han resultado incluso en la generación de políticas públicas que hoy benefician a sectores externos, incluso al propio sector de la construcción, ¿no? Digamos, podemos resumir en una breve frase que el logro de la Federación o la trascendencia de la Federación ha permitido al desarrollo nacional importantes avances. Cuéntenos algunos detalles de la romería, por favor, a propósito de ese acto criminal contra Pedro Wilca y el país. Bueno, debo empezar diciendo que a Pedro Wilca, para la clase trabajadora, lo asesina la dictadura de Fujimori y Montesinos. Lo asesina en el contexto donde Wilca se enfrentaba, planteaba la resistencia obrera de los diversos sectores, porque además llamó a articular a todo el movimiento sindical peruano contra derechos laborales que venía promoviendo el gobierno de Fujimori, que hasta la fecha, después de materializarse hasta la fecha, se sostienen en muchos sectores a nivel nacional. En ese contexto se asesina a Wilca con la intención de desmovilizar a la clase trabajadora, de destruir la CGTP y sus bases. Escenario que nos hizo mucho daño al movimiento sindical, pero que sin embargo bajo el legado de Wilca, los lineamientos sindicales y políticos que nos dejó, hemos logrado con el tiempo ir recuperando la capacidad de movilización frente a lo que significó este ataque de la dictadura. Recordamos hoy, a 33 años del asesinato de Wilca, a nuestro máximo líder, porque estamos entendiendo, como siempre ha sido, pero esta vez con mucho más fuerza, que necesitamos trascender nuestra lucha a otros niveles. Algo similar a lo que conversabas hace un momento con Gustavo Minaya, ¿no? Hoy hemos entendido con más vehemencia tal vez que antes, que necesitamos o que no debemos abandonar la lucha política donde se tienen que conquistar los derechos que necesitan los trabajadores para poder desarrollar un proyecto de vida. Wilca nos planteó eso y es justamente en ese contexto que homenajeamos a su legado. Para dar algunos detalles, estuvieron ayer presentes en la romería la representación de la CGTP a través de su vicepresidente Mauro Chipana, quien además es secretario general de la Federación de Obreros Municipales, la familia de nuestro compañero Pedro Wilca, Indira Wilca, su hija Flor Wilca y también su esposa Marta Flores. Estuvo en la representación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil en la persona de Luis Villanueva Carvajal y compañeros que militaron políticamente con Pedro Wilca en la época. Pero además, gremios sindicales, incluso nuevos gremios sindicales que han nacido en los últimos años, que no compartieron con Pedro Wilca cuando él estaba vivo, pero que reconocen su legado, la impronta que dejó en las páginas de lucha del movimiento sindical, lo reconocen, entonces también han estado rindiendo homenaje el día de ayer, ¿no? Y como ves en las imágenes que están proyectando en estos momentos, el mensaje que dio Wilca sigue siendo muy potente en la clase trabajadora y es por eso que ha habido una respuesta importante, una gran cantidad de participantes en la romería del día de ayer. Muy bien, un detalle que quizá ya lo dijo usted de algún modo esta mañana, César, y que yo lo conversé hace tiempo con algunos dirigentes sindicales. Entre las bondades del trabajo de Pedro Wilca, hay que destacar también el hecho de que él hizo escuela. Efectivamente. De hecho, la escuela sindical de la Federación se llama Pedro Wilca Texe.
en homenaje o en reconocimiento a ese lineamiento que siempre promovió de que se formen nuevos cuadros, no solamente para darle longevidad al movimiento sindical, sino para que este vaya evolucionando en función de cómo evoluciona también el mundo del trabajo y las relaciones colectivas de trabajo. Muchos jóvenes somos parte de ese resultado de formación que hace la escuela sindical de nuestra federación y que contribuye también al desarrollo de la CGTP. Digamos que podemos decir, por ejemplo, que nuestra presencia es el resultado de lo que inició Pedro Wilca cuando fue secretario general de la federación y también cuando fue secretario general de la CGTP, ¿no? Porque él dejó este lineamiento no solo para construcción civil, sino para toda la clase trabajadora, la necesidad de contar con un ejército que luche y proponga, tenga capacidad de propuesta frente a los cambios de nuestra sociedad. Bueno, también se están celebrando 67 años de la fundación de la Federación. Con mucho orgullo me atrevo a decir que no solo celebramos 67 años de la federación, celebramos la vigencia y desarrollo de uno de los gremios más importantes de nuestro país y que contribuye con mucha eficiencia al desarrollo del movimiento sindical. La federación, desde su fundación en el 58, el 19 de diciembre, de hecho hoy es el día oficial del aniversario, y quiero aprovechar para dar un saludo a todos nuestros compañeros que en toda la geografía nacional están viendo el programa y que van a ver la repetición y que se identifican en la federación. Desde el 58 se han venido generando batallas que han permitido solventar las necesidades de la clase trabajadora en construcción, tomando en cuenta que somos un régimen especial, donde la temporalidad marca la pauta del acceso a derechos de los trabajadores. Y en vista de esa particularidad, la federación ha ido avanzando significativamente en la conquista de derechos. Tenemos acceso a utilidades, aunque las bandas criminales que forman sindicatos hoy en día con la intención de extorsionar las obras intenten mentir o esconder los avances de la federación, esos están plasmados en la ley. Son logros que ha conquistado desde 1958 nuestra federación. Tenemos acceso, por ejemplo, a salarios que están por encima, muy por encima de la remuneración mínima vital y que más de 2 veces significan estos salarios. Bonificaciones que permiten elevar aún más nuestros salarios. Accesos a herramientas que no tienen muchos sectores, por ejemplo. César, antes de que se nos vaya el tema, porque ya vamos a culminar, usted decía muy bien que Wilca hablaba de la necesidad de que el trabajador incursione en la política, y creo que la federación, digamos, en conocimiento o en conciencia, quiero decir, de esto, va a tener una participación activa y varios líderes sindicales y trabajadores o dirigentes de otras, digamos, entidades en el proceso de abril del 2026. Sí, bueno, una de las máximas que nos dejó Pedro Wilca es que, y además es un análisis bastante certero, que las leyes que nos dan los derechos que asisten a la clase trabajadora no las damos los dirigentes sindicales, nuestro rol es gestionarlas. Las leyes nacen en el Congreso, en el Ejecutivo y de alguna manera a modo de resoluciones vinculantes en el Poder Judicial y hasta en el Tribunal Constitucional. Y para tener ejercicio pleno de estos derechos o generar nuevos derechos necesitamos tener representación en estos espacios. Y por eso es que la clase trabajadora, especialmente la Federación, ha tomado la determinación en el Congreso, 28º Congreso que se dio en el año 2023, de incursionar en este espacio. No estamos hablando de que incursionamos ahora porque ya inició el proceso electoral, no. Esta es una decisión trabajada desde las bases, aprobada en un Congreso. Incluso la propia designación de nuestros candidatos no es la decisión personal de una persona, es la determinación de un Congreso sindical que apuesta por tener espacios de poder. Y es por eso, y ahí señalo lo que comentabas hace un momento en la entrevista a Gustavo Minaya, Luis Villanueva, secretario general de la Federación, es candidato. Y su candidatura representa la decisión de la clase trabajadora en construcción civil que en el Congreso del 2023 dijo vamos por mayores espacios de poder. Cierro con esto, Rodolfo. De hecho, la frase que emana de ese Congreso y que hoy guía todas las acciones que hace nuestra federación es creando poder obrero para transformar el Perú. Apuntamos en esa línea y creemos que estamos en el carril correcto de la historia. Listo. César, fuerte abrazo, muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Permiso.